Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más por el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, en donde sabéis que llevamos ya unos días deteniéndonos en el versículo 9. Romanos, capítulo 8, versículo 9, que nos habla de la morada del Espíritu Santo en el creyente. Y hemos dicho que esa morada del Espíritu Santo es esencial, forma parte esencial de la fe cristiana. Que todo cristiano, por serlo, tiene al Espíritu Santo, o al revés si queréis, todo el que tiene el Espíritu Santo es cristiano, y solamente por esa morada del Espíritu puede tener seguridad de que es cristiano y seguridad en su salvación, y puede tener confianza también y crecimiento en santidad por esa morada del Espíritu. Estamos viendo Romanos capítulo 8, versículo 9. Sabéis que el apóstol Pablo en una de sus cartas a Corintios dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede creer verdaderamente en Jesucristo como Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamarlo, aunque verdaderamente hay personas, muchas personas, demasiadas, que llaman a Jesús Señor, pero que no lo consideran como su Señor. Él mismo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Así que no es cuestión de palabras. Este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. No es cuestión de que digamos yo creo en el Señor, sino es cuestión del corazón, de que obedezcamos. Como dice también Pablo en Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, es decir, verdaderamente creyeres en tu corazón, es una cosa interna, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si crees que le levantó de los muertos, tendrás que creer por qué murió y qué fue lo que le llevó a esa muerte, ¿verdad? Así que seguridad y crecimiento en santidad. En días anteriores hemos fijado nuestra atención en tres cosas. En primer lugar, hemos hablado de la necesidad del Espíritu Santo para una correcta relación con el Señor Jesucristo. Y hemos dicho, nadie sin el Espíritu Santo puede conocer verdaderamente a Cristo. Nadie sin el Espíritu Santo puede parecerse a Cristo. Nadie sin el Espíritu Santo puede amar y servir a Cristo, lo puede llamar Señor. Nadie sin el Espíritu Santo puede gozarse en Cristo. Eso vimos un día. En otro día estuvimos fijándonos en nuestra propia condición. Y también dijimos, nadie sin el Espíritu Santo puede cambiar su propia condición. Nuestra condición, nuestra naturaleza es tal que rechaza a Dios, que es enemiga de Dios, que no quiere las cosas de Dios. Así que el que no tenga el Espíritu de Cristo no puede ser cristiano porque seguirá en lo más íntimo de su ser rechazando a Dios, aunque puede decir que cree en un Dios a su manera, en un Dios que no existe. Y en tercer lugar, hablamos también en relación con este versículo de la necesidad que tuvo el Señor Jesucristo en su vida, desde su engendramiento hasta su resurrección, de la obra del Espíritu Santo. Y decíamos, si el Señor durante toda su existencia necesitó al Espíritu Santo, pues cuánto más no lo necesitaremos nosotros también, para nuestro nacimiento espiritual y para todo lo que es nuestra vida cristiana. Así que, tres cosas hemos visto. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero en realidad todavía no hemos empezado a hablar de lo que hace el Espíritu Santo en las personas. Hemos dado una idea general, pero aquello puede decirse que no es más que una introducción. No hemos hablado todavía de la acción directa del Espíritu Santo. Y de eso vamos a comenzar a hablar hoy. Y vamos a hacerlo, pues, y ahora diré por qué, pues con temor y temblor, porque es fácil que nos quedemos cortos o que nos pasemos de largo. Todas las cosas en la vida cristiana responden a un equilibrio muy fino. Y hemos de hablar y hemos de pedir a Dios que bendiga su palabra para que nuestra fe, como dice el apóstol Pablo, no esté fundada en la sabiduría o en las palabras de los hombres, sino en el poder de Dios. Y es fácil, repito, que cuando hablamos de otros temas, pero también del Espíritu Santo, o vayamos demasiado lejos o nos quedemos cortos. Y podemos ir demasiado lejos atribuyendo al Espíritu cosas que no son suyas, y podemos ir demasiado lejos diciendo, pues como lo hace el Espíritu, que lo haga. O podemos quedarnos demasiado cortos diciendo que, en definitiva, pues se puede ser cristiano de cualquier manera. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, verdad? El Espíritu hace una obra, pero al nosotros pensar en esa obra y al hablar de esa obra, es fácil que unos por un extremo y otros por otro, pues no estemos asimilando lo que verdaderamente
la palabra de Dios nos dice. Hay muchos que se llaman cristianos que no muestran la obra del Espíritu en sus vidas. Y para esto podemos decir, pues lo que dice la Biblia del Espíritu para ellos se queda corto. No es necesaria esa obra. Y hay otros que se llaman cristianos que dicen que nadie es cristiano a menos que muestre determinados dones del Espíritu, como si la obra del Espíritu fuera formar un espectáculo. Y tampoco es eso correcto. No puede ser que para ser cristiano una persona tenga que tener determinados dones o hacer determinadas cosas, porque eso no es bíblico. Él da los dones a cada uno como quiere y cuando quiere, pero tampoco es bíblico el que el Espíritu Santo, como está ahí hace poco y uno puede ser cristiano como quiera. Me vais a acompañar, aunque quizás tengáis abiertos Romanos, a un pasaje en el libro del profeta Ezequiel, que creo que tiene mucha aplicación en el día de hoy, no solamente para los que predicamos, sino para todos los cristianos. Ezequiel capítulo 13, dejad ahí carta a los Romanos cortada y vamos a buscar Ezequiel capítulo 13, versículos 22 y 23. Aquí el Señor está hablando a falsos profetas. Pero repito que cuando hablamos del Espíritu Santo podemos estar inconscientemente hablando o pensando, depende de que uno hable o reciba la palabra, como aquellos falsos profetas. Y puedo leer Ezequiel capítulo 13, versículo 22, la denuncia que hacía el Señor. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Eso sucede cuando algunos, pues, están diciendo que solamente son cristianos aquellos que tienen dones especiales. Y el Señor dice, cuidado con entristecer verdaderamente al justo, al cual yo no entristecí. La predicación del Evangelio, si no es correcta, puede producir esta tristeza. Aunque es cierto también que el Evangelio, si produce una tristeza que es según Dios, esa tristeza es buena y de esa tristeza no hay que arrepentirse. El Evangelio puede producir una tristeza según Dios que lleva al arrepentimiento, y eso es bueno, pero hemos de tener cuidado de no entristecer al verdadero justo, al verdadero cristiano, con cosas que el Señor no ha mandado para que se entristezca. Y dice el Señor, cuidado con esto. Pero dice, y fortalecisteis, segunda parte del versículo 22, fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Esto sucede cuando se tiene en poco la obra del Espíritu Santo y cuando se dice, no os preocupéis, hermanos, que todo va bien, que aunque cometas algún pecado o pienses o vivas de esta forma, no pasa nada. Y el Señor dice, cuidado con entristecer al verdadero que es justo, pero también ten mucho cuidado con afianzar al que anda mal, al impío en su camino y que siga andando en ese camino. Ten mucho cuidado con estas cosas, porque dice el Señor a continuación, por tanto, si hacéis esto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. Aquí una advertencia muy grande para los predicadores. Por tanto, no vais a ver más la palabra de Dios si actuáis así, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy el Señor. Así que con temor y temblor y con oración a Dios debemos acercarnos a estos aspectos de su palabra para no quedarnos cortos, pero para no pasarnos, para no entristecernos cuando no debemos entristecernos, pero tampoco para quedarnos tan tranquilos y confiados diciendo no pasa nada, como dice Pablo en Romanos 6, ¿no? Y puedo perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Así que necesidad del Espíritu Santo y en todos nosotros, espíritu de oración para que el Señor nos guíe en la proclamación de la palabra, en la comprensión de la palabra y también para que examinemos nuestra fe y también para que pongamos en práctica aquellas cosas que aprendemos de la palabra. Así que sin más introducción vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9 y leemos ahí lo que nos dice el apóstol. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque o ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vivís de esta forma porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
si es que mora el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a continuar con Romanos 8:9, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, ante tu presencia estamos y venimos con gratitud en nuestros corazones, porque tu Santo Espíritu es el que nos ha movido para estar aquí en esta mañana y el que ha hecho otras muchas cosas en nuestras vidas para que de una manera o de otra estemos aquí presentes, intentando agradarte con nuestras alabanzas, con nuestras oraciones, con nuestra atención a tu palabra, intentando hacer que este tiempo sea agradable a tus ojos y también, Padre, con el deseo de que tú hables a nuestros corazones. Reconocemos que la tarea nos supera tanto para la proclamación como para la comprensión de tu palabra y reconocemos, Padre, que quizás en más de una ocasión no hacemos ni una cosa ni la otra de forma adecuada y conveniente. Pero a ti te ha placido, tú has querido que tu palabra se proclame de esta forma. Podías haberlo hecho de otros muchos modos, podías haber usado ángeles o podías haber hecho lo que tú quisieras. Pero tú has llamado a personas pecadoras y débiles para hacer esta tarea con el objetivo de que tú seas glorificado. Y con eso en mente, Padre, venimos ante ti y pedimos que podamos hacer ese que es tu objetivo en todas las cosas, que tú seas conocido y glorificado, aunque sea por pequeños gusanos de la tierra que poco entienden y que poco saben. Pero cuando tú mandaste a tu Hijo para morir por nosotros, lo hiciste con el objetivo de que fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y aunque nosotros solos no podemos, ni sabemos, ni tenemos capacidad, tú eres el Dios omnipotente que puedes hacer todas las cosas como quieras y cuando quieras, y a ti acudimos. Tú que comenzaste en nosotros la buena obra, te pedimos que la sigas perfeccionando. Y te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos fortalezca cada vez más para que nuestro testimonio sea el correcto en todos los aspectos y momentos de nuestras vidas. Que no seamos simplemente cristianos de nombre, sino que en cualquier sitio donde tú nos pones y estemos, se puedan decir de nosotros lo que se decía de los tuyos en la antigüedad. Se nota que han estado o que están con Jesús. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a menguar para que Él pueda crecer en todos los presentes. En su nombre te lo pedimos y en su nombre te lo agradecemos y lo hacemos para la gloria de tu nombre. Amén. Así que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero ¿qué hace el Espíritu para que nosotros seamos de Cristo? Porque según hemos visto en Romanos 8:7, nosotros ni podemos ni queremos, ni podemos ser de Cristo, ni queremos ser de Cristo. Así que, por tanto, ¿qué hace el Espíritu para que seamos de Cristo? Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pues bien, creo que podemos contestar a esto, y es lo que me voy a dedicar en esta mañana, pues mirando 3 deberes esenciales de la vida cristiana. Y ahora hablaremos de ello en profusión. ¿Qué hace el Espíritu para que seamos de Cristo? Y digo, vamos a mirar 3 deberes. Y 3 deberes esenciales en la vida cristiana que no tienen posibilidad de ser quitados ni de separarse unos de otros son el arrepentimiento, la fe y la obediencia. ¿Qué hace el Espíritu para que seamos de Cristo? En primer lugar, convencernos de pecado y llevarnos al arrepentimiento. Y sé que nada más que digo esto, algunos pueden estar tomando, como hemos leído en Ezequiel, lo que estoy diciendo en un sentido y decir, bueno, pues que lo haga el Espíritu.
Si el Espíritu no me convence de pecado y no me arrepiento, como si la Biblia nos dijera que nos tenemos que arrepentir todos. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Hoy voy a hablar del Espíritu, no voy a hablar de nuestra responsabilidad, pero que nadie coja esto para decir, bueno, pues allá el Espíritu que haga lo que quiera y yo mientras tan tranquilo. Yo sin culpa, como dice la Biblia, ¿verdad? Otros días hablamos de nuestra responsabilidad, pero como decía antes, no pretendo ni que nadie se duerma en los laureles, ni que nadie se entristezca indebidamente. Así que, en primer lugar, el Espíritu nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. En segundo lugar, el Espíritu nos revela a Cristo y nos lleva al Salvador. Y que va haciendo cosas, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva al Salvador. Y en tercer lugar, el Espíritu nos conduce a una entrega a Dios y nos lleva a una vida de obediencia y santidad. Eso es lo que hace el Espíritu. ¿Lo repito? Nos convence de pecado y nos lleva a una cosa. Nos muestra la necesidad y nos lleva a otra. Y nos conduce y nos lleva a otra. Y a lo que nos lleva es arrepentimiento, fe y obediencia. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en todas las personas que llegan a ser creyentes. Esto hace el Espíritu Santo en todos los incrédulos que creen, que llegan a creer. Y esto es absolutamente universal. No hay ningún cristiano que no pase por esto. Hay una diferencia en los grados, hay una diferencia en los tiempos, porque todos somos distintos y todos tenemos circunstancias distintas, pero la obra y la morada del Espíritu Santo en los creyentes hace esto. Tenemos que convencernos de que esto es así. Digo que puede ser distinta para cada uno. Para unos, el arrepentimiento puede ser casi instantáneo. Tenemos el caso de la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? Y para otros el arrepentimiento pues puede ser casi imperceptible. Fijaos la diferencia, uno casi instantáneo y otro casi imperceptible, de modo que después de mucho tiempo, y no sé cómo ni cuándo, pero llego a la conclusión de que me he arrepentido. Puede ser así. En unos, de golpe. Como decía el otro día una hermana, en unos como cuando uno sale a la calle y cae un chaparrón y te mojas de golpe. Y en otros puede ser como cuando sales a la calle, hay una neblina muy densa y te llevas 2 horas andando por la calle y terminas también siendo mojado, aunque no sabes cuándo has sido completamente mojado, cada vez está un poquito más. La senda de los justos también, en este sentido, puede ser para unos, en el sentido del arrepentimiento, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que puede ser de golpe el arrepentimiento o puede ser casi imperceptible. De igual modo, puede pasar más o menos tiempo entre el arrepentimiento y la fe. También hay experiencia de muchos cristianos así. No siempre el arrepentimiento y el dolor de corazón, el quebrantamiento va unido inmediatamente a la fe. En algunos va unido inmediatamente y en otros también es un proceso que dura más o menos tiempo. Pero en ningún caso el Espíritu deja su obra a la mitad. Y para algunos también, puedo decirlo, entre el arrepentimiento, la fe y una vida creciente en obediencia también pasa un tiempo. Pero las tres cosas van unidas y van en esta secuencia temporal que acabo de decir: arrepentimiento, fe y obediencia. Y tener esto presente de que en todo cristiano se da y que se da en este sentido evita muchos problemas. Hay algunas personas que dicen: yo creo en el Señor, yo siempre he creído en el Señor, pero no se han arrepentido nunca. No se han arrepentido, no han dejado ciertos pecados, siguen exactamente igual. ¿Cómo pueden tener fe sin arrepentimiento si el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento y a la fe? Eso no puede ser, el orden es ese. Y algunas personas también dicen: yo también creo porque hago alguna obra buena, como todo el mundo hace alguna obra buena, aunque nunca han tenido verdadero arrepentimiento ni verdadera fe. Y piensan que sus muchas o pocas obras buenas que las haría cualquier persona, pues es una muestra de que son cristianas, es una muestra de que tienen al Espíritu Santo con ellas. Y tampoco es eso correcto. En la Biblia tenemos los casos. Simón el mago, ¿se arrepintió o no se arrepintió? Sí y no. Se arrepintió porque convenció a Felipe y a los que estaban con él para que fuera bautizado. Así que en principio se arrepintió, pero después mostró que no tenía fe. Y cuando mostró que no tenía fe, esa fe que decía tener, pues mostró en realidad que no se había arrepentido. Y por eso el apóstol Pedro le dice: arrepiéntete de estos tus pecados, ¿verdad? Herodes, ¿creía o no creía en Juan el Bautista? Dice el Evangelio de Marcos que lo escuchaba de muy buena gana. Podemos decir creía, tenía cierta clase de fe,
pero mostró que no se había arrepentido y mostró que no tenía fe porque mandó que le cortaran la cabeza. ¿Y Judas hizo más obras buenas que cualquiera de nosotros? Y dice la Escritura, claro que sí, porque fue enviado con el Señor, hizo milagros, echó fuera demonios, predicó la palabra, pero no tuvo ni arrepentimiento ni fe. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo? Así que las tres cosas van juntas, las tres son obras del Espíritu Santo y van en este sentido, en esta secuencia temporal. Pues hablemos de cada una de ellas con un poco más de detenimiento. En primer lugar, el Espíritu Santo convence de pecado. Esa es la primera obra. Esa obra no la puede hacer nadie, ni yo la puedo hacer, nadie la puede hacer con otra persona, ni nadie la puede hacer consigo misma. Las dos cosas, es una obra del Espíritu Santo, pero hasta que esa obra no se hace, la persona no es de Cristo. El verdadero arrepentimiento para con Dios es una obra del Espíritu Santo. ¿Puede haber temor? Sí, alguna gente tiene temor de la muerte, del juicio, y dicen, bueno, pues me arrepiento y creo. ¿Puede haber remordimiento? También, la gente, todo el mundo tiene su conciencia y ciertas cosas le remuerden la conciencia, pero esa no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la primera obra es esta. Acompañadme al Evangelio de Juan, este pasaje por todos conocido, Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, versículo 7. Dice el Señor Jesucristo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8, Juan 16, 8. Y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence no a todo el mundo en general, porque todo el mundo no llega a ser cristiano. Aquí la palabra mundo tiene un significado más recogido, más pequeño. Convencerá al mundo, en primer lugar, de pecado. Así que el único que puede convencer al mundo, a los incrédulos, de pecado es el Espíritu Santo. Otros te pueden convencer de otras cosas, pero no este convencimiento interior de pecado. Ahora bien, hemos de dar un paso más y entender esto bien, porque digo que esto tiene que ser para que examinemos nuestra fe. El Espíritu Santo no solo convence a las personas de la existencia de pecado. Creo que no hay nadie que sea capaz de decir que no tiene pecado. Todo el mundo tiene su conciencia y aunque la tenga muy endurecida, todo el mundo reconoce a su manera, por lo menos, de decir, bueno, soy un pecador. Eso lo decía el faraón de Egipto, también lo decía, y Saúl y mucha gente que aparecen en la Biblia que fueron condenados, decían soy un pecador. Así que no es cuestión nada más que nos convenza de que hay pecado, sino que el Espíritu Santo lo que nos muestra es la magnitud de nuestro pecado, lo que es nuestro pecado verdaderamente, y nos lleva a aborrecer ese pecado. Es distinto. Una cosa es que te lo muestre, que te lo puede mostrar alguien. Oye, has robado. Y yo digo, bueno, vale. Pero otra cosa es que yo pueda entender lo grande que es ese pecado delante de Dios y que yo aborrezca ese pecado. Porque mientras que la persona está en incredulidad, mientras que no cree, aunque conozca los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, eso que sabe que no lo cumple no le supone una gran carga no cumplirlo. No lo cumple, lo sabe casi todo el mundo que se ha criado en un país cristiano. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el segundo? ¿Pero qué te supone a ti el que tú no lo guardes? Pues casi nada, ¿verdad? Y mucho menos los pecados de pensamiento u otros tipos de pecados. Así que sin la obra del Espíritu Santo, uno ve sus pecados. Quizás algunos de los presentes lo vean así, pero como las estrellas en una noche nublada. Algunas y muy lejos unas de otras. Yo sí pequé la semana pasada porque hice tal cosa. ¿Y el otro pecado tuyo? ¿Cuándo fue? El otro, pues no me acuerdo. Quizás fue el mes pasado cuando dije tal cosa. Así es como se ven los pecados o como pueden verlo las personas incrédulas. Pero el Espíritu Santo hace que no lo veamos así, sino que lo veamos, sigo con la comparación de la noche, como una noche estrellada, sin nubes, y no solamente como una noche estrellada, sino como una noche estrellada mirando las estrellas con un telescopio muy potente. Así es como nos hace que veamos el Espíritu Santo. No que veas un pecadillo de vez en cuando, sino que te ves a ti mismo, cuál es tu condición interna de pecado, y eso te lleva a aborrecer
esa condición de pecado, como dijo David, ¿no? Más que los cabellos de mi cabeza. Así que el Espíritu Santo hace esa obra. Pero no solo se queda aquí, no solamente nos convence de pecado y nos dice, mira, tus pecados son así y son graves, sino que además nos muestra también los agravantes de nuestros pecados. Y digo, todo esto tiene que ser para que nos examinemos. Cuando la persona no es creyente, todos los pecados tienen excusas y justificaciones. Todos. Y solamente es el Espíritu Santo el que nos hace ver no las excusas y las justificaciones, sino los agravantes. Es decir, que hemos pecado algunas veces contra la luz que teníamos, y hemos pecado. Otras veces contra el conocimiento que teníamos, y hemos pecado. Otras veces contra los buenos ejemplos que teníamos, y hemos pecado. Y a veces hemos pecado contra todo, contra la luz, contra el conocimiento y contra todas las cosas juntas. Y lo que antes se excusaba y se justificaba, pues uno termina diciendo, cerrando la boca. Es decir, ¿cómo voy a excusarme delante de Dios? El Espíritu Santo me convence de que soy rebelde ante Dios. Y el Espíritu Santo me convence de que es una necedad y una locura seguir en el camino de pecado. Mientras que cuando no soy cristiano, para mí seguir en el camino de pecado no es tanta necedad ni tanta locura. No pasa nada, lo hice porque me provocaron y lo hice por tal cosa, tengo una justificación y no es tan malo. El Espíritu Santo nos lleva a todo lo contrario. Somos muy expertos en tranquilizar nuestras mentes. Y somos muy expertos en poner en la balanza nuestras virtudes y nuestros pecados y decir, bueno, más o menos están equilibrados, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos lleva a ver que nuestras virtudes más brillantes, ¿en qué destacas tú, hermano o hermana? Pues el Espíritu Santo, si verdaderamente eres cristiano, te llevará a que esa virtud tan buena tuya la veas como tu pecado más espléndido. Porque te darás cuenta que tu conocimiento, o tus buenas acciones, o tu orden, o tu disciplina, o tu buena forma de hablar, han servido durante mucho tiempo para que tú estés más orgulloso o orgullosa, pero no en definitiva para que glorifiques a Dios. Así que el Espíritu Santo no solamente nos muestra el pecado y nos muestra que somos culpables, sino nos muestra la magnitud del pecado, los agravantes que tenemos para el pecado, la rebelión que es el pecado, la necedad que es el pecado, todo eso nos muestra el Espíritu Santo y todo eso, claro está, nos lleva al arrepentimiento. Pero hay una cosa más que destaco en lo que hemos leído del Evangelio de Juan, no sé si lo tenéis abierto todavía, porque dice el Señor que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Pero dice en el versículo siguiente, explica de qué pecado. ¿Y qué leemos? Juan 16, 9. Dice que el pecado que convence el Espíritu Santo es por cuanto no creen en mí. Es decir, el Espíritu Santo no solamente nos convencerá de todo lo que he dicho antes acerca de los pecados, sino que nos va a convencer de un pecado en particular que es la incredulidad con respecto al Señor Jesucristo. Que no creemos en el Señor Jesucristo, eso es lo que nos va a decir el Espíritu Santo. Que por mucho que hayamos dicho Señor o sigamos diciendo Señor, el Espíritu Santo nos convencerá de que no creíamos en el Señor Jesucristo. Antes de su obra, muchos dicen Señor, Señor. Pero cuando únicamente el Espíritu Santo hace su obra, es cuando la persona dice Señor, con todo lo que supone Señor. Es que estamos muy acostumbrados a usar esa palabra, ¿verdad? ¿Qué significa Señor? Si yo llamo a Jesús Señor, pues significa que quiero hacer su voluntad, que me someto a su voluntad, que quiero ser gobernado por esa voluntad, que me esfuerzo por hacer su voluntad, que no quiero hacer la mía nunca, eso significa Señor, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo convence de eso. Entonces, una persona que diga, es que yo siempre he creído en el Señor, ¿en qué Señor has creído siempre? Eso es prácticamente igual que hacen aquellos que bautizan a los niños con pocas semanas, ¿no? Dicen, ya es cristiano, y ese niño ya es cristiano desde que tenía 15 días, ya es cristiano. Pues igual, una persona que diga, yo siempre he creído en el Señor. ¿Cómo es que siempre has creído en el Señor? A menos que el Espíritu Santo hiciera lo obra en ti cuando tenías 1 mes o 2 meses, o cuando tú dices que empezaste a creer en el Señor, ¿verdad? Puede que hayas dicho a tu manera, yo creo en el Señor. El apóstol Pablo, cuando hace su confesión, primera carta a Timoteo, dice que él era un blasfemo, un perseguidor y un injuriador porque lo hizo en ignorancia y en incredulidad. ¿Nos acordamos de eso? Antes de que diga palabra fiel y digna de ser recibido por todo, que yo soy el primero de los pecadores.
Dice, lo hice por ignorancia y en incredulidad. Él también creía en el Señor, a su manera. Pero después, cuando el Espíritu Santo hizo su obra, dice, yo era un ignorante y además era un incrédulo. Eso es lo que estoy diciendo que hace el Espíritu Santo, que nos convence verdaderamente de que nunca hemos creído en el Señor. Aquí debo decir algo para aquellos hermanos que os habéis criado en una iglesia desde pequeñitos y para los pequeños que están en la iglesia y que están en la iglesia desde que son pequeñitos. Quizás no podáis decir cuándo el Espíritu Santo obró en vosotros, como decía antes. Pero el que sea cristiano, aunque se haya criado desde pequeñito en una iglesia, sí podrá decir en algún momento que el Espíritu Santo lo ha convencido de este pecado y lo ha llevado al arrepentimiento y lo ha llevado al Señor. Porque esto, repito, es una experiencia de todo cristiano. Unos más rápidos, otros más lentos, pero todo cristiano reconocerá que hubo un momento en su vida donde en realidad decía, como aquellos de la parábola, no queremos que éste reine sobre nosotros. Yo no quería, a mi manera y de mi forma, pero no quería que el Señor reinara sobre mí. Y todavía más, unido a esto, y esto es la primera parte, esto hace el Espíritu Santo, y si nos muestra el pecado, nos muestra los agravantes, nos cierra la boca, nos quita las justificaciones, muestra que estamos locos o necios por el pecado, nos muestra que somos rebeldes a Dios y nos muestra que no creemos en el Señor, pues al mostrarnos todo eso, pues ¿qué hace? Pues quebranta nuestro corazón, es que no puede ser de otra manera. Y nos lleva a decir, pues cuando Pedro predicó en Pentecostés, que le decían a aquellas personas, ¿qué haremos, hermanos, no? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué dijo? Nos dijo, sentaros en casa y cuando venga el Espíritu Santo ya os llevará al arrepentimiento. Nos dijo eso, ¿verdad? Digo, arrepentíos. ¿Veis lo que estoy diciendo antes? Que nos podemos caer por un extremo o por otro. Estoy hablando del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos, nos lleva al quebrantamiento, como el carcelero de Filipo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Así que estas experiencias son para todos los cristianos, con diferencia en grado, con diferencia en tiempo, con diferencia en sentimientos, pero solamente es el corazón contrito y humillado el que no desprecia Dios. Salmo 51. El corazón contrito y humillado. El Espíritu Santo te habrá llevado allí, yo no sé cómo, pero hasta que tú no digas delante de Dios, ¡ay de mí!, como dijo el profeta Isaías, o como dijo Job, me aborrezco en polvo y ceniza, hasta entonces el Espíritu Santo no ha hecho su obra en ti. Y esto no solamente es una obra del comienzo, sino que es una obra que el Espíritu Santo seguirá haciendo siempre a lo largo de la vida cristiana. No es una obra especial que hace al principio en los grandes santos y nada más, sino que sigue haciéndolo a lo largo de toda la vida cristiana. Lo repito, nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento y nos convencerá de más pecados y nos llevará a más arrepentimiento. Y a medida que vayamos en el camino cristiano, el Espíritu Santo irá agrandando la lente del telescopio que decía antes e irá haciendo que veamos cada vez más pues, pecados como las estrellas que están en el cielo. Al principio nos convence de 4 pecados que son gordísimos, son tan gordos que es casi imposible de que no seamos convencidos. Pero después nos irá mostrando más y más y más. Esa es la vida cristiana. Miremos un pasaje de nuevo en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. En el versículo 31 dice el Señor, Ezequiel 36, 31. Está hablando al pueblo y dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Cuando el Señor haga su obra, os acordaréis y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. El Espíritu Santo nos lleva a que nos avergoncemos de nuestras malas obras, de nuestros malos caminos, y veamos que nuestras obras no fueron tan buenas. Primera parte de la obra del Espíritu Santo. Vamos con la segunda.
En realidad esto que estoy diciendo coincide con lo que dijo el Señor, ¿no? El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo busca y salva el Señor a lo que se ha perdido? Pues el Espíritu Santo hace esta primera parte de su obra. Segunda parte, el Espíritu Santo nos revela al Señor Jesucristo como el Salvador con mayúscula, como el único Salvador. Ya no hay más salvadores ni más salvadoras, y como el suficiente Salvador. El Espíritu Santo no solamente nos convence de pecado, sino nos lleva a decir, con Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua, ¿nos acordamos? Cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿qué dijo? Pues Señor, sálvame. Eso lleva al Espíritu Santo. Mientras tanto, la persona no se encuentra tan perdida, no se encuentra que se esté ahogando. Y si dice Señor, sálvame, lo dice porque lo dice, igual que dice Señor, Señor. El Espíritu Santo nos lleva a eso. Muchos pueden reconocer que Jesucristo es el único Salvador y pueden discutir con mucha gente acerca de que ya no puede haber más salvadores, ni puede haber... Pero eso es una cosa, y otra cosa es lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón acerca de ese Salvador, igual que lo que pone acerca de tu propio pecado. Así que eso hace el Espíritu Santo. Volvemos al Evangelio de Juan, el pasaje de Juan capítulo 16. El Señor dijo que el Espíritu Santo tomaría de lo suyo y lo haría saber. Y evidentemente una cosa del Señor Jesucristo es su salvación, ¿no? Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, versículo 8, 9 y 10. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Primera cosa que hemos visto, ¿verdad? Y de justicia dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aquí hay mucho encerrado, ¿no? ¿Cómo nos convence de justicia, dice el Señor, porque yo voy al Padre y no me veréis más? Esto significa que cuando nos muestra a Jesucristo como Salvador, no solamente dice, ahí tiene un Salvador, sino que nos muestra muchas cosas del Salvador. Convence de justicia porque voy al Padre. ¿Y qué significa que voy al Padre? Pues que antes había venido. ¿Y cómo había venido? Pues encarnándose. ¿Y por qué tuvo que encarnarse? Pues porque tuvo que pagar por nuestros pecados. ¿Y por qué murió en la cruz? Por la justicia. ¿Y por qué fue al Padre de nuevo? Porque el Padre se complació con su obra, estaba complacido con su obra. Todo eso está implícito ahí. Así que eso es lo que nos muestra el Espíritu Santo. Nos convence de nuestro pecado y nos muestra cosas del Salvador. La necesidad de su encarnación, la necesidad de su muerte, la necesidad de su resurrección, la necesidad de que subiera al cielo. Nos muestra que es, como dice Pablo en Romanos, el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Nos muestra cosas, y no solamente nos la muestra al principio, como con el arrepentimiento, sino nos la va mostrando a lo largo de nuestro caminar cristiano. Nos hace ver el significado y la importancia de los sacrificios de los animales, ¿verdad? Puede que hayamos sido convencidos de pecado, pero llega un momento en donde entendemos verdaderamente por qué se mataban los animales. Y como dice en Hebreo, pues si la sangre de aquellos animales rociada purificaba, pues cuánto más la sangre de Cristo nos va a purificar vuestras conciencias. Y así poco a poco nos va mostrando una y otra cosa acerca del Salvador. Pero también nos muestra que por ese Salvador, porque de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia, de ese Salvador vamos recibiendo todas aquellas cosas que necesitamos para nuestra vida cristiana, que no es simplemente un Salvador que me libra del infierno y ya está. Y yo me arrepentí, creo en el Salvador que me lleva al cielo y ya está no. El Espíritu Santo te dice, pues que eres participante de la naturaleza divina, y que eres una nueva criatura y que tienes que andar de forma distinta. Eso te dice el Espíritu Santo, porque eso lo hace tu Salvador. El Espíritu Santo te dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos son dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El Espíritu Santo es el que te da la seguridad de que ninguna condenación hay para todo el que está en Cristo Jesús. Así que todo eso te lo va mostrando el Espíritu Santo, y todo eso no se alcanza por nuestros propios esfuerzos ni por nuestra propia comprensión, porque estoy hablando no únicamente de conocimiento intelectual, sino estoy hablando de interior de cada persona, de necesidad interior, es decir, que necesito imperiosamente
necesariamente no tengo otra alternativa, necesito a este Salvador, que no solamente me salve de la condenación, sino que me salve de algo que aborrezco, que es mi propia naturaleza corrompida, lo necesito. Y eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Aunque yo me tenga que esforzar, esa es mi parte, y aunque yo tenga que pedir mucha gracia a Dios y hacer otras muchas cosas. Dice el apóstol Pablo, a vosotros os es concedido que creáis en Cristo. El arrepentimiento se concede, la fe en Cristo también. Somos salvos por gracia mediante la fe y eso no es de nosotros, ¿no? Es un don de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos muestra al Salvador y nos lleva a que creamos en el Salvador, pues también nos irá capacitando para que nos entreguemos a ese Salvador. Y esto es tan necesario como lo que he dicho anteriormente acerca del pecado. En tercer lugar, por tanto, la obra del Espíritu Santo. Arrepentimiento, convencimiento de pecado nos lleva al arrepentimiento, necesidad de un Salvador y nos lleva a un Salvador completo. En tercer lugar, nos lleva a la obediencia, nos capacita para la obediencia, porque si no hay vida en santidad, es mentira que hay arrepentimiento o que hay fe en Cristo. La persona no es de Cristo. La gracia del arrepentimiento y la gracia de la fe, ¿para qué se nos dan? Si se le da a alguien esa gracia del arrepentimiento y de la fe, ¿para qué se le da? Y la respuesta es, para que obedezca. Es que no se da con otro objetivo. Para que obedezca. Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Se os da. Pero vosotros tenéis que ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Si somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Somos hechura suya, carta a los Efesios, creados en Cristo Jesús, pero no eso ya está, sino para buenas obras que Dios preparó de antemano. Y así una y otra cita que hablan del mismo asunto. Si el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y la fe, nos lleva también a conocer cada vez más el amor de Dios que ha sido derramado en el Señor Jesucristo. ¿O no? Si me hace comprender la gravedad de mi pecado y me hace ver un poco lo que es mi Salvador, me hará ver también un poco la misericordia y el amor de ese Salvador. Y eso llevará al cristiano cada vez más a que diga con Pablo, el amor de Cristo me constriñe o nos constriñe, a que ese amor, si tú verdaderamente lo has entendido, te lleve a vivir de determinada manera. Es que no puede ser de otra manera. Si por unos murió, pues por todos murió, para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que vivió o murió y resucitó por ellos. El Espíritu Santo es el que nos lleva, como dice Pablo en Romanos 12, a querer presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Nos lleva a la obediencia. No quiero detenerme más en esto. Si volvemos a Romanos, cuando lleguemos, si el Señor lo permite, al versículo 13, veremos que se nos habla que una parte importante de la obediencia es la de hacer morir las obras de la carne. Y digo, si el Señor lo permite, hablaremos de ese asunto. Pero a eso nos lleva. Si hacéis morir por el Espíritu las obras de la carne, por el Espíritu también, pero las hacéis morir vosotros. No las hace morir el Espíritu, las hacéis morir vosotros por el Espíritu. Ahí están las dos cosas. Digo que hablaremos de eso con más detenimiento. Así que, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si lo tiene, ha sido llevado al arrepentimiento, ha sido llevado a la fe, y los frutos de justicia tienen que abundar más y más en esa persona. Esa es la oración del apóstol Pablo, ¿verdad? Pido a Dios para que abunde en vosotros los frutos de justicia por medio del Señor Jesucristo. ¿Está claro hasta aquí, hermanos? Miremos cómo lo dice Juan en su primera carta. Hablo de obediencia, de crecimiento en santidad. Tercer aspecto de la obra del Espíritu Santo. En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol, todo aquel que es nacido de Dios, y nacido de Dios
es lo mismo que nacido del Espíritu Santo, es lo mismo que el Espíritu Santo ha hecho la obra en la persona. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No practica el pecado, no vive, como ha dicho Pablo, conforme a la carne, sino vive conforme al Espíritu. Y Pedro, acompañadme a la primera carta de Pedro, nos dice en el capítulo 1, versículo 15, Primera de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y en el versículo 22 vuelve a insistir, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, fijaos, siempre es mediante el Espíritu, habéis purificado por la obediencia mediante el Espíritu. Y la purificación viene por la obediencia, si no, no hay purificación. Y se hace mediante el Espíritu, porque sin el Espíritu no se puede, y dice esto es para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. Es decir, una parte fundamental, imprescindible en nuestra vida de obediencia es el amor fraternal de unos a otros, el amor fraternal no fingido, porque para eso se purifica y para eso nos hace su obra el Espíritu en nosotros. ¿Vale, entonces? Hay más cosas que hace el Espíritu en este camino de obediencia. Otra cosa que hace es que nos separa del mundo. Si alguno ama al mundo o las cosas del mundo, ¿qué dice Juan? Pues el amor del Padre no está en él. Luego, el Espíritu Santo, la persona en la que el Espíritu Santo ha obrado, con arrepentimiento, fe y obediencia, cada vez tiene que estar más separada del mundo y de las cosas del mundo, porque es que no hay de otra manera. Por eso dice Pablo, yo he sido crucificado al mundo y el mundo a mí, ¿verdad? Y me glorío en la cruz de Cristo. Pues bien, en la medida en que uno experimenta esto último que estoy diciendo, en que puede tener seguridad de que su arrepentimiento y su fe son genuinas y puede tener seguridad en su salvación. Romanos capítulo 6, 7 y 8. Tema central, seguridad de la salvación, pero acompañando a ese tema central está hablando de otras muchas cosas, en este caso de la obra del Espíritu que lleva implícita, sí o sí, el crecimiento en santidad. No se puede separar. Alguien puede decir, pero es que esto es de ser muy legalista. Es que si tú dices que ser cristiano es esto, esto y esto, eso parece más bien legalismo. Pero no es legalismo, es lo que dice la Biblia. Y la Biblia habla de esta triple obra. El que descansa en una justicia que no es la justicia de Cristo, en algunas cosas que hace o ha hecho o hará, no puede ser aceptado como siendo de Cristo. Y el que no se esfuerza por vivir en obediencia no será nunca reconocido por Cristo como uno de los suyos. Miremos 3 pasajes. Primer pasaje, Lucas capítulo 13, versículo 5. Lucas 13, 5. Vamos a ver estos 3 pasajes y luego os hago una pregunta. Lucas 13, 5. Habla el Señor Jesucristo, los primeros 5 versículos del capítulo 13 de Lucas, y está poniendo el ejemplo de unos que hicieron unas cosas o de unos que les cayó una torre encima y fueron muertos. Y en los dos casos, en el versículo 3 o en el versículo 5 de Lucas 13, el Señor antes ha preguntado, ¿pensáis que aquellos eran más pecadores que todos los pecadores? Y dice en el versículo 3 y en el versículo 5, no. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Primera cosa, tiene que ver con el primer aspecto que he hablado, ¿verdad? He dicho, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y el Señor dice, el que no se arrepienta perecerá igualmente que aquellos cuya sangre fue mezclada con los sacrificios o que aquellos que le cayó una torre encima o que aquello que hoy cogerá un coche en alguna carretera y le quitará la vida. Si no os arrepentís, igualmente pereceréis. Está clara esa cosa, ¿verdad? Segunda lectura. Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 36.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primer paso, ¿qué hace el Espíritu? Nos lleva al arrepentimiento. Pero el Señor dice, si no os arrepentís, pereceréis. Segundo paso, ¿a qué nos lleva el Espíritu? A creer en el Señor Jesucristo. Pero dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no quiere creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Segundo paso. Tercer paso, carta a los Hebreos. Capítulo 12. Versículo 14. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí tenemos el tercer paso, ¿verdad? El Espíritu Santo nos conduce a la santidad, pero dice, vosotros seguid, es decir, preocúpate de seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es lo único que confirma, este último paso es lo que confirma los dos anteriores. Los tres son necesarios. A los tres nos lleva el Espíritu Santo. Los tres son nuestra responsabilidad. Pero es esto último lo que confirma las dos cosas anteriores. Lo digo de otra manera, os he dicho antes que iba a preguntar. ¿Algún verdadero cristiano quiere quitar alguno de estos aspectos? ¿El arrepentimiento, la fe o la santidad? Ningún verdadero cristiano, ¿no? ¿Hago otra pregunta? Lo digo de otra manera. ¿Algún verdadero cristiano quiere suavizar un poco estos aspectos? Es decir, que no necesite tanto arrepentimiento, que no quiero tanta fe o que no quiero tanta santidad. ¿Algún verdadero cristiano puede pensar así? ¿O se esforzará por esas cosas y pedirá gracia, cada vez más gracia a Dios por esas cosas? ¿Querrá hacer cada vez más la voluntad de Dios según su palabra? No querremos quitarlo, ¿no? Ni querremos suavizarlo. Bueno, pues creo que la lección está clara. Termino con unas consideraciones finales. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? Pues no puede ser otra. Y no sé cómo os puedo convencer de esto. Pero todos tendríamos que examinarnos con sinceridad, todos tendríamos que preguntarnos con sinceridad si tenemos o no tenemos en nosotros estas evidencias del Espíritu. Porque si no las tenemos, no somos de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cada uno de nosotros tiene que ver si es un arrepentido verdaderamente delante de Dios, pero un arrepentido profundamente arrepentido, no que se arrepiente de un pecadillo o de una palabrota que dijo un día, sino que le duele profundamente su corrupción interna, cómo es su corazón. Tenemos que examinarnos para ver eso, si eso es así o no es así. Tenemos que ver si nos duele los defectos que hay en nuestro corazón que nos lleva pues otra vez a no cumplir nuestros deberes y a hacer las cosas como nos parece. Cada uno de nosotros se tiene que preguntar si se deleita o no se deleita en la ley de Dios. Si lo que intenta es decir, quiero sujetarme a la ley de Dios y a la voluntad de Dios, o lo que quiero es excusarme de la ley de Dios diciendo, pues mira, o con cualquier otra justificación. ¿Qué es lo que quiero hacer? Es que es necesario que cada uno examine estas cosas. Cada uno es necesario que se examine y se pregunte si Cristo es su única ciudad de refugio. Nos acordamos la ciudad de refugio, ¿verdad? ¿De qué le valía al antiguo homicida imprudente conocer que había varias ciudades de refugio si no iba corriendo a ellas? ¿De qué le valía? De nada, ¿verdad? Pues cada uno tiene que examinarse y ver si Jesucristo es la única ciudad de refugio. No todos hemos sido como el hijo pródigo. Algunos hemos sido como el hijo mayor, que se quedó en casa, ¿verdad? Pero el Señor nos libra de nuestras maldades, el hijo pródigo, y el Señor nos libra de nuestras supuestas bondades.
Y hemos de examinarnos porque todos, de una forma o de otra, o éramos pródigos o éramos como el hijo mayor que se quedó en casa diciendo al padre, yo siempre te he creído, hombre, yo siempre he hecho lo que tú querías, pero en realidad no te amo porque mira, tú a mí no me das lo que yo quiero. Tenemos que examinarnos esas cosas. Tenemos que examinarnos si tenemos celo, si nos duele cada vez que hacemos algo que afea lo que es nuestra salvación, si nos arrepentimos verdaderamente de nuestro orgullo, si queremos o no queremos que Dios sea glorificado en todos. Y debemos de examinarnos y examinar nuestra forma de vivir, nuestro vivir de cada día, tanto en público como en privado. Examinarnos eso. Si estamos más pendientes de las cosas de arriba o de las de abajo, más pendientes de las invisibles o de las visibles. Si todos nuestros intereses, tenemos muchos intereses y muchas cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Cosas que son legítimas. Tenemos maridos, tenemos mujeres, tenemos hijos, tenemos padres. Tenemos que ir a un trabajo. Pero hemos de examinarnos para ver si todos esos intereses están supeditados y subordinados a las cosas de arriba. Ese es el cristiano. Repito lo que he dicho en otros días. En este examen no tenemos que ver que hacemos todas las cosas perfectamente. No quiero entristecer al justo, como decía Ezequiel. No es que hagamos las cosas perfectamente, pero sí hemos de ver que la queremos hacer sinceramente y que las hacemos cada vez más habitualmente. Eso sí tenemos que verlo. Yo sé que me equivoco todos los días, pero tengo que examinarme a ver qué es lo que hay en mi corazón. Tengo que ver si cualquier desviación me produce pesar o digo, bueno, no importa. Y tengo, si quiero verdaderamente conocerme y examinarme, pedir la opinión de los que están más cerca de mí. ¿Cómo me ve mi mujer? ¿Cómo me ve mi marido? ¿Cómo me ve mi hijo? ¿Cómo me ve mi padre? ¿Cómo me ven mis hermanos? Es fundamental que veamos eso, a ver cómo me ven las personas que están más cerca de mí. Si ve que hay diferencia entre lo que yo hago y digo y todas las cosas y lo que hace o dice el mundo. Hermanos, es importante que hagamos esto. Pero que nadie diga, no quiero entristecer a nadie, esto es inalcanzable. No es inalcanzable porque está la obra del Espíritu. Pero que tampoco diga nadie, pues yo voy a ser salvo, como esto es una cosa muy alta, sin tener este cambio. Pues tampoco que nadie diga eso. No seremos perfectos, pero tendremos que ir cambiando como la luz de la aurora poco a poco. Os lo digo de otra manera. Si nos muriéramos ahora mismo, cada uno de nosotros, tú te murieras ahora mismo, yo me muriera ahora mismo, Cristo, cuando yo estuviera allí, ¿me reconocería como suyo o qué diría de mí? Esa es la pregunta fundamental. Porque no valdrá de nada que yo diga, Señor, Señor, no profeticé en tu nombre, no estuve predicando 20 años, no eché fuera muchos demonios, no hice milagros, y el Señor a muchos le dirá, apartaos de mí que nunca os conocí, ¿verdad? Hacedores de maldad. Entonces, es necesario que hagamos ese examen, hermanos. No es cuestión de evadir estas cosas. Somos cristianos, ¿verdad? Como preguntaba antes, ¿qué cosas de estas tres que he dicho quiere quitar en tu vida? ¿Quieres quitar el arrepentimiento? ¿Quieres quitar la fe? ¿Quieres quitar la obediencia? Os lo digo de otro modo, si eres cristiano o cristiana, tu arrepentimiento, tu fe y tu obediencia, tú puedes decir que son tuyas, que las haces por tu propia cuenta y que seguirás haciéndola tú solo por tus propias fuerzas, o necesitarás al Espíritu Santo. Pues si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y hemos de tener la seguridad de tenerlo y de tenerlo lo antes posible, porque no sabemos lo que va a pasar con ninguno de nosotros. El que tenga evidencia de estas cosas que he dicho, pues glorifique a Dios por ello, dice el apóstol. Glorifique a Dios por ello. Pero el que no tenga las evidencias, que no se duerma. Así que pido que hagáis este examen, queridos todos, que no dejéis pasar más tiempo, que no sabemos cuánto tiempo más estaremos en este periodo de prueba. Y hemos de pedir a Dios para que nos ayude a hacer este examen con claridad. Ya nos conocemos de hace mucho tiempo y sería muy triste que alguno de nosotros, de los presentes, comprobara, cuando ya no tenga remedio delante de Dios, que no es de Cristo,
porque el Espíritu Santo no lo llevó nunca al arrepentimiento, a la fe y a la obediencia. Pues que Dios bendiga su palabra en todos nosotros, queridos todos, que el Espíritu Santo dé testimonio a la palabra de su gracia y que la palabra de Dios sea, como Él dice, poder de Dios para salvación. Que así sea, para la gloria de su nombre. Que así sea.